estés dedicando un espacio para hablar de este músculo que vamos conociendo de a poco, pero que tiene, bueno, tanto para conocer, incluso es un misterio para los científicos. Me refiero al cerebro. Una de las cosas que le diría a Rocío que tiene esto de la pérdida de memoria es que uno puede hacer los mismos chistes y cree que son nuevos, ¿no? Pero esto no lo vamos a ahondar hoy, sino que vamos a ahondar justamente sobre los trastornos de la memoria y preguntar si son directamente irreversibles o no. Eso lo hacemos con el doctor Alfredo Filsfeld, profesor de neurología en la UBA, hombre que además tiene mucho para contarnos. Doctor, ¿cómo le va? Buen día. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, yo creo que ya le había hecho ese chiste, pero como dije, la memoria tiene esto, uno empieza y cuenta nuevamente lo mismo, cree que es la primera vez. Bueno, el tema es que una célebre reportable, digamos, que trabaja en la televisión, plantea que el público se renueva, así que uno puede disimular y contar el mismo chiste y decir que... Y mire que tiene una memoria fantástica para la edad que tiene, sin lugar a dudas, pero ella sabe volver sobre los temas y lo hace muy bien. Cuéntenos, doctor, bueno, ¿es irreversible esto de lo que hace a los problemas de memoria? A ver, voy a intentar poner en contexto y como contar una historia, algo así como que la memoria es una de las funciones corticales superiores que se desarrolla a partir del nacimiento con la estimulación. Hablamos de eso la semana anterior, de eso me acuerdo. Perfecto. El tema es, yo me voy a referir a lo que sería algo así como un ejemplo de una película de terror, donde uno es el público y está asistiendo de repente a todas las fechorías que hace un asesino serial, que sería la enfermedad. En este caso, la enfermedad o las enfermedades que comprometen las funciones corticales superiores, entre ellas la memoria. ¿Qué significa esto? O sea, al ser un espectador, uno no puede modificar nada de lo que ya está programado. Entonces, eso sería, por ejemplo, lo que uno llamaría la evolución natural de una enfermedad. O sea, si una vez que se desató o se desataron los factores que van generando que el cerebro se vaya comprometiendo y las neuronas se vayan dañando, o sea, que el asesino está perpetuando sus fechorías y planificando y avanzando y uno no hace nada, bueno, perfectamente la película va a terminar con varios muertos en el camino hasta que finalmente aparece el muchachito de la película o no, y soluciona o no los problemas. Pero el espectador no puede hacer nada. En este caso, nosotros como individuos, como pacientes, podemos hacer muchas cosas de prevención. Y entonces esto que sería el envejecimiento, la pérdida y destrucción progresiva del cerebro en forma fisiológica o por afecciones, daños vasculares, traumatismos, lo que fuere, drogas, el alcohol, etcétera, etcétera, uno puede ir frenando los factores de riesgo. Hay 3 factores de riesgo o 3 condiciones que uno no puede modificar, que son la edad, la raza y el sexo. Sobre eso uno no puede actuar. Pero a partir de ahí para abajo, la hipertensión arterial, el colesterol, el ácido úrico, la obesidad, el sedentarismo, etcétera, etcétera, todo eso es corregible. La estimulación, el aprender cosas nuevas. O sea, hay toda una serie de elementos que condicionan y que permiten de alguna manera frenar y enriquecer esa memoria. Entonces, por lo tanto, si bien la memoria por un lado se puede deteriorar, por otro lado se va enriqueciendo. Entonces, se va sosteniendo el equilibrio. Y de hecho, a ver, cuando yo empecé a estudiar medicina, un individuo de 60 años ya era un anciano terminado. Hoy esto se ha prolongado, edad promedio a 85 años, o sea que hay una progresión. Y esto se debe a que se controla la presión, se controla el colesterol, se controla el ácido úrico, se hacen ejercicios. Bueno, el tema es que es un equipo, o sea, no es como una película que un director y sus actores presentan el movie, la película, y uno asiste si le gusta el tema y se banca lo que haya en la película. Cada uno interactúa y es el individuo, la familia, el médico y el Estado. El Estado tiene que estar presente, es muy importante que en la salud y en la educación el Estado esté muy presente. Hace mucho tiempo que yo no escucho por la televisión propagandas como
concurra al dentista, tóquese los pechos, tómese la presión, tómese la presión. Yo creo que sería muy, muy interesante que así como se hacen multas severas y se le quita el carnet de conducir a un individuo que conduce alcoholizado, yo haría lo mismo con el individuo que no se toma la presión 1 o 2 veces por año. Hay decenas de miles de millones de individuos que van por la calle y no saben que son hipertensos. Porque no se han tomado, porque la hipertensión de repente no da muchas veces síntomas. Y con control de la presión, y control de la presión no solamente es tomarse la presión, sino que la presión se controle y sea dominada con medicación, con la dieta, o sea, con el consejo médico y las indicaciones médicas. Solamente con el buen control de la presión, los factores que agreden al cerebro se reducen en un 40%. O sea que es tremendo el dato estadístico que genera el control de la presión. Medicina y entre ellos, la memoria se va a favorecer. ¿Perdón? Le decía, medicina preventiva. Por eso, yo creo que este ciclo apunta a prevenir. O sea, esto no es un ateneo médico, uno va a exponer, o sea, ante colegas, uno va a desarrollar un tema con todos los detalles y con todas las complicaciones. Pero para el que necesita tener una información que lo ayude a sobrellevarlo, tiene que saber que estas cosas existen y que de repente los médicos también tenemos que vivir. Una consulta, aunque no se tengan síntomas de nada, al médico es prudente. Incluso pero el médico también suele comer 3 veces por día, así que necesita cobrar su consulta. Pero no es un gasto, es una inversión el tema de la salud. Claro, lo que pensaba en esto de la medicina preventiva, de la cual se habla tanto, y usted hablaba de las campañas que el Estado debería generar, o el Ministerio de Salud, quien corresponda, finalmente, incluso desde el punto de vista económico, más allá de la salud individual, es sumamente beneficioso, porque evitar enfermedades termina siendo económicamente muy rentable. Mire, yo voy a dar un ejemplo que es, en la década de los 90, en Estados Unidos se hizo una evaluación económica de lo que generaban como gasto, como desastre económico, las enfermedades neurológicas. Y eso era la época en donde el presidente Bush padre era el presidente de Estados Unidos y se decretó la década del cerebro. Se hizo una inversión multibillonaria, como dicen los americanos, en dólares, y realmente la neurología dio un salto cualitativo fenomenal, porque ahí prácticamente se conoció y se aprendió la evolución, la causa, la forma de tratar los ACV, los trastornos cognitivos, las epilepsias, la enfermedad de Parkinson, o sea que son afecciones que de repente, libradas a su evolución natural, terminan con el individuo, y un individuo que era autoválido, que trabajaba, que mantenía una familia, que se mantenía a sí mismo, pasa a ser un individuo absolutamente dependiente. Entonces, por ese hecho económico, no digamos de bondad, de bonomía, decidieron hacer una gran inversión y realmente esto dio al mundo una posibilidad que hizo cambiar la historia del neurólogo. Antes el neurólogo se consideraba que era un individuo muy elegante, que iba a la consulta, muy bien vestido, que hacía un examen neurológico clínico perfecto, decía qué es lo que tenía el paciente, pero después no había tratamiento. Esa era la gran fama que tenían los neurólogos. A partir de los 90, un poquito antes, pero fuertemente a partir de los 90, el menú terapéutico que tiene la neurociencia es enorme. O sea que no hay que asustarse y sí hay que estar atentos, que es otra de las funciones corticales superiores de la atención, a todos los avances y depositar su confianza en un colega, en un profesional. Así como cuando uno lleva el auto a un mecánico, ¿le tiene confianza o no? Bueno, será el mecánico bueno o no, pero hay que tenerle confianza a su médico. Digamos, doctor, que lo primero, que ya lo viene diciendo, es la medicina preventiva, cuidar este músculo llamado cerebro, y para eso hay que hacer estas tareas que son fundamentales. La pregunta que quiero cerrar hoy es si una vez que se desató el problema y que, bueno, o por lo que sea, por
lo que hace a los componentes genéticos o no haber cuidado el motor, ¿puede ser reversible o ya no hay caso? Bueno, por eso el médico está alerta, que es el que tiene que entender sobre el tema, y los familiares y las personas también tienen que ayudar. Sí se puede frenar, en la mayoría de los casos se puede frenar y mejorar. Conceptualmente hay dos tipos de demencia. Conceptualmente, desde el punto de vista neurológico, es cuando se van perdiendo progresivamente las funciones corticales superiores, el lenguaje, la memoria. Tiene que por lo menos haber dos o más funciones alteradas para que un paciente sea considerado demente. Pero cuando esto empieza a ocurrir, hay dos tipos grandes. Una que es una forma que paulatinamente es una curva descendente que no se frena en la medida en que la evolución natural es lo que ocurre y uno no le puso un freno. Y otra que desciende en escalones. Hay una caída, hay una meseta, hay una caída. Esa es la demencia de tipo vascular. Entonces hay dos tipos de demencias. La de tipo Alzheimer, no la enfermedad de Alzheimer, sino la demencia de tipo Alzheimer, y la demencia de tipo vascular. Y está la mixta, cuando en un individuo se dan las dos condiciones. Pero esto realmente, en la medida en que el individuo pasa a ser paciente quiere decir que padece, pero aunque no padezca, haga sus consultas y entienda y colabore, porque si un individuo obeso se niega o no puede descender de peso, el diabético no se cuida, o sea, tiene que ayudar, el paciente tiene que ser maleable y tiene que aceptar, hay una condición individual, voluntaria, en la cual el individuo se tiene que someter a lo que le dice el colega. La familia es fundamental. De repente uno hace un excelente diagnóstico, tiene una charla, el paciente entra en conciencia y llega a la casa y se encuentra con la familia y dice, hoy veis, ¿para qué me voy a cuidar con el despelote que tengo en casa? O sea, es un equipo, familia, paciente y el profesional. Y por supuesto el Estado es fundamental para que ayude. Entonces, esos tipos de compromisos se pueden frenar, se pueden mejorar, e indudablemente la sobrevida no va a ser una sobrevida en cantidad de tiempo, sino va a ser con calidad de vida. Fundamental. Doctor, nos quedamos con esto, nos ha dado, como siempre, varias recetas importantes a tener presente, entre otras, consulte a su médico, siempre ojalá antes, porque hace que todo lo que venga después sea mucho más fácil de poder sobrellevar. Gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima, encantado. Chao. El doctor Fürstenfeld, la memoria y lo que hace a las enfermedades neurodegenerativas, así se las denomina.